Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador, muchas gracias por acompañarnos. Este es su programa El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora, el matemático Juan José Illingworth, guayaquileño de 65 años de edad, hoy articulista de El Universo. Este comunicador lo conoció como legislador de la República, polémico y frontal como él solo. Y Juan José no ha cambiado, ¿verdad? Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Wilma. Un placer estar contigo. Dicen que la personalidad nos acompaña toda la vida hasta que nos vamos. Así que efectivamente, genio y figura hasta la sepultura. Obviamente que la vida te exige, Wilman, que tú vayas puliendo la personalidad, porque en el fondo la personalidad no es la esencia de uno. La personalidad es una especie de mecanismo de defensa que se instauró en la niñez y a lo largo de la madurez uno tiene que ir puliendo para redondear las esquinas, ir profundizando en la esencia de la vida e ir siendo mejor persona cada vez, con la ayuda de Dios siempre para los creyentes. Y recuerdo una expresión de Juan José a este comunicador. Pues Juan José siempre ha sido el eterno combatiente del centralismo. Y decía que mientras en Quito veneramos a Jesús del Gran Poder, en Guayaquil lo hacen con el Cristo del Consuelo. Retiró la señalética de la calle Pichincha en la ciudad de Guayaquil. Y fíjese lo que es la vida, Juan José. Hoy el centralismo fatal por la pandemia está desconcentrado. ¿Cuál es su opinión? A ver, la pandemia está siendo leída por los medios de comunicación de una manera totalmente equivocada, porque cualquier noticiero que uno escuche, lo que uno recibe como ciudadano es palazos de que la gente no se está portando bien, que la culpa de la propagación de la pandemia la tenemos los ciudadanos, que salimos, que somos unos desordenados. Y realmente, Wilman, todo es al revés, porque nosotros los ciudadanos que efectivamente tenemos que salir, algunos más que otros, para vivir, para producir y para traspasar impuestos, para que el Ministerio de Salud se gaste 3.050 millones de dólares al año, ¿cierto? Un presupuesto realmente millonario. Ese ministerio es el que debería estar en este momento entregando medicinas, haciendo test gratuitos. Si uno divide los 3.000 millones para los 300, digamos, días laborables, que más o menos hay un poco menos, pero en fin, porque son como 100 días de fin de semana, ¿cierto? Entonces, digamos 265 días, pero digamos que los sábados también cuentan. Okay. Entonces, usted divide 3.000 millones, imagínese, para 3 sería 1.000 millones y quítele 2 ceros, son 10 millones diarios. ¿Usted se imagina lo que puede hacer una institución que realmente se encargara de paliar la pandemia? En este momento la gente no tiene para hacerse una prueba PCR, que tenemos que pagar. Yo mismo he pagado esta semana $65. Hemos tenido que tomarnos toda la familia porque en este momento una persona de la casa está con COVID y es muy oneroso hacerse este test varias veces porque además pues no sirve que uno se lo haga muy temprano o muy tarde. Pero entonces se dijo desde el ministerio, Juan José, que costaban 45. ¿Por qué usted pagó más de esa cifra? Bueno, yo pagué a la semana pasada, justo 1 o 2 días antes de que baje de que haya esta regulación, pero calcule usted 10 millones, ¿cierto? 10 millones de dólares, calcule usted cuántas de estos test podría pagarnos el Ministerio de Salud. A mí no me nada, o sea, yo estoy en este momento pagando todo médico,
Porque si voy a un hospital me encuentro con una cola infernal, o que me digan que no hay cama, o que me digan que no hay oxígeno. Entonces, yo pago los impuestos y en este momento no recibo nada a cambio. Y encima me dan palo en los noticieros porque supuestamente soy un mal ciudadano, digamos, no yo, porque yo no salgo, yo me cuido, pero hay gente que yo entiendo tiene que salir a trabajar para ganarse el pan. Y entonces pienso que los verdaderos responsables de no hacer algo mejor por la pandemia, obviamente son las autoridades de salud, que administran una competencia, Wilman, que es absolutamente centralizada. En eso, no solamente que no ha cambiado nada desde que hace años conversábamos tú y yo, Wilman, sino que la cosa se empeoró porque la Constitución de Montecristi recentralizó todas las competencias, y la de salud y educación se volvieron exclusivas del gobierno central, a tal punto, Wilman, que recordarás que el municipio de Guayaquil tenía ciertos programas de salud, tenía el PAP, el Programa de Aseguramiento Popular, y una serie de servicios ambulatorios, y vino el Ministerio de Salud y dijo, no, usted no puede brindar esos servicios. Y entonces, este ministerio que prohibió hacer, escúcheme, prohibió hacer pruebas de PCR en su momento, ya dispuso que se hagan centralizadamente en Quito. Cuando la gente se estaba muriendo en Guayaquil, no podía ser diagnosticada porque era ilegal tomarse una prueba, había que mandarla a Quito en congelador, porque esa es la técnica para mandar la prueba, y mucha gente se murió esperando los resultados. Entonces, un manejo así tan irracional, tan ineficiente, que lo único que le interesa es hacer compras de medicamentos, repartirse en los hospitales entre políticos, eso es lo que está mal. Eso es lo que los noticieros deberían explicar, y no irse en contra de los pobres ciudadanos, que efectivamente por ahí algunos sí son irresponsables, es verdad, sí, pero esa no es la excusa para librar de responsabilidad a quien realmente debe responder por la salud, que es el Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿cuáles son los caminos? Sitiarles a los fiesteros, a quienes generan aglomeraciones innecesarias, pero paralelamente también hay una línea vertiente social de sobrevivencia diaria de muchísimos ecuatorianos y ecuatorianas. Juan José, ¿cómo buscamos ahí ese punto de encuentro? ¿Cómo luchamos frente a la pandemia? Mientras paralelamente empujamos lo que usted recomienda: vacunación masiva, testeo masivo y el cuidado, la protección y el autoconfinamiento cuando se lo pueda hacer voluntariamente. Yo pongo un ejemplo, comienzo con las cifras, que es lo mío, y avanzo al tema de la atención en los barrios, por favor, que es lo de fondo. Cuando el Ministerio de Salud decía que se estaban muriendo en Guayaquil 5 personas diarias, se estaban muriendo 500. Y el Ministerio tiene una serie de expertos, directores de pandemia, controladores, según ellos, de epidemiología, que ganan importantes sueldos, compran software, publican, pagan en servicios de internet, pagan consultoría, y ni siquiera fueron capaces, ni lo son todavía, de publicar buenas cifras. Y es como manejar en un avión con un panel de control equivocado, sí, que le marca una altura que no es. Obviamente usted se estrella. Entonces, mire usted cómo, con poco esfuerzo acá en Guayaquil, a través de los cementerios que me pasan a mí, los enterrados diarios, yo publico y el municipio utiliza mis cifras, ¿no verdad? Porque realmente ellos, la alcaldesa se puso en contacto con los grupos de cementerios y les explicó que era importante que me transfieran la información. Ah, qué bueno. Vea usted cómo algo tan sencillo, ¿no verdad?, le termina saliendo gratis al Estado. Y no es nada difícil hacer. ¿Y cómo le da el buen uso el municipio guayaquileño a las cifras que usted recibe de los cementerios, de las funerarias? Explíquenos ese proceso, porque hay que multiplicar las buenas experiencias en el resto del país, en los 214 municipios que existen en la nación. Yo vi con mucha alegría que el día de ayer en un noticiero entrevistaban a personas que ahora ya hacen un seguimiento diario a las personas que son enterradas en Quito. La noche de ayer se hablaba de 100
de 100 entierros diarios, Sí. lo cual es realmente una cantidad muy importante. Y me gustó porque es la única tecnología válida. ¿Por qué, Wilman? Porque el COVID tiene muchos asintomáticos. Sí. Y la cantidad de contagiados, medirla, es muy difícil por esa razón. Y la otra razón es que no se hacen pruebas, y si se hacen, no se hacen proporcionalmente a la población. Entonces, en un lugar, por ejemplo, el Ministerio de Salud, si usted va a ver cuál es la provincia que mayor contagiados tiene, o la ciudad, el cantón que más contagiados tiene, sale Quito, pero no es correcto, porque no, eso es significado simplemente de que allá hacen más pruebas, porque el centralismo da para que eso se haga allá más que en otras provincias. Acá en Guayaquil realmente ya pasamos 12.000 muertes y ha habido desde la pandemia muchísimos más contagiados, pero las cifras oficiales todavía no reconocen eso porque miden a través de la cantidad de pruebas que trastoca, en vez de publicar cifras de grado de positividad de las pruebas y sacar muy claramente cuántas pruebas hacen, que eso de ahí no lo publica el Ministerio de Salud, publican esta otra que distorsiona. ¿Y Entonces, cómo probamos que el centralismo está testeando más en Quito? muy sencillo. Una vez se les escapó porque los periodistas insistieron, una vez publicaron y había 3 veces más pruebas en Quito que en Guayaquil, ¿cierto? Pero lo de fondo es que de algún modo, lo primero que es, el primer impacto positivo que se hizo y que se ha tratado de replicar, yo he estado en conversaciones con el alcalde de Puerto Viejo, Okay. a través de él, con otros alcaldes de Manabí, y se ha propagado esta metodología de medir en los fallecidos, que es realmente la medida más fuerte, más ácida. Lamentablemente Más es una trágica. situación fatal, ya Sí. no hay nada que hacer, Sí. pero indica, digamos, cuál es la magnitud del problema. Y en este caso, acá en Guayaquil, por ejemplo, hay cementerios municipales. Está el cementerio de María Canals, que es en el batallón del suburbio, pero hay otro en Pascuales y hay otro reciente, lo inauguraron el 17 de septiembre del año pasado, en la Casuarina, que es del lado noroeste de Guayaquil. Entonces, viendo, y el municipio en tierra gratis. Entonces, cuando alguien fallece, típicamente del sector pobre van a un cementerio municipal, a uno de las 3 sedes. Okay. Entonces, tan solamente con ver en cuál sede se están enterrando más, usted ya puede saber en qué zona de la ciudad se están muriendo más, debido a la gratuidad de los entierros, ¿cierto? Porque si fuera pagado uno podría decir, no hay cómo saber, pero en este caso la gente que no tiene recursos, uno puede detectar. ¿Y eso qué implica? La capacidad de ir al barrio a ver los que no se han muerto, qué está pasando, los que están infectados, darles medicinas, darle atención, no esperar, por favor, Wilman. La política del Ministerio de Salud es esperar que lleguen a los hospitales que están colapsados. Es ridículo. Todos estos directores vagos de epidemiología, directores nacionales que hacen control y cobran un sueldo, deberían estar yendo hacia los hogares, entregando medicina, entregando un conocimiento de cómo manejar cuando comienzan los síntomas, cómo aislar al paciente que está infectado. Es decir, atacar la pandemia, no esperar que el tigre salte y ya uno no puede hacer nada, claro, porque el tigre ya saltó, sino ir hacia el problema y calmarlo. Es decir, lo que recomienda Juan José, y que ha sido una metodología ya probada, es que el médico vaya al barrio, paralelamente vacune, testee y haga el cerco epidemiológico. Y del tratamiento, porque para el COVID actualmente ya se conocen algunos tratamientos. Básicamente los síntomas son terribles y la persona que está enferma necesita realmente medicinas que no son nada caras, por si acaso, ¿ya? Yo acabo de pagar una receta, Wilman, con muchas medicinas, como 5 medicinas
diarias. ¿Cuánto cree que pagué por la receta, Wilman? ¿Para un paciente? ¿Para varios? Para un paciente. No sé, un estimativo de unos $100. $15. $15. $15, porque no es una propaganda, pero se usa, parte de la receta incluye esto que es una cosa para los bichos, pero que tiene un efecto secundario inesperadamente positivo, y otras medicinas. ¿Cómo se llama el producto? Ivermín, es para los bichos. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿y qué efecto positivo tiene en el paciente contagiado? Va por el lado no nos olvidemos que esto mata a los animales, los desaloja. Entonces, el método que usa para descargar a los parásitos implica un tema que tiene que ver, no soy especialista, no soy médico, pero tiene que ver con la transportación del oxígeno, que es casualmente un tema en donde se manifiestan los síntomas de los pacientes. Así que, pero nadie está yendo de parte de la autoridad, que lamentablemente, repito una vez más, no hay autoridad local porque es ilegal. Si el municipio quiere ayudar, no lo dejan. ¿No, verdad? Es ilegal. ¿En qué país vivimos? Es ilegal que el gobierno local, mal llamado autónomo porque no tiene ninguna autonomía, mal llamado autónomo descentralizado porque no está descentralizada la competencia, es ilegal que realmente provea de medicina. A la alcaldesa la pueden meter presa, ¿ya? Porque ha desviado fondos hacia una cosa que no es de su competencia. Entonces, realmente ese es el país que vivimos, Wilman, un país que debe entender que aquí no es una cuestión de regionalismo, sino que si un ministerio como el de salud provee de manera inequitativa infraestructura, ¿cómo se mide la infraestructura de salud? Camas por cada 1.000 habitantes, médicos por cada 1.000 habitantes, enfermeras y auxiliares por cada 1.000 habitantes y equipamiento de los hospitales. Usted hace las cuentas, yo las he hecho, y sale que las tres peores provincias atendidas en el país son Los Ríos, Santa Elena y Guayas. Las tres. Adivine qué, Wilman. Es allí donde hemos tenido la mayor cantidad de víctimas mortales de la enfermedad. ¿Qué le estoy diciendo? Claro. Que hay una correlación total entre el abandono y el centralismo, ¿no es verdad? El centralismo que produce una inequidad muy grande. Y cuando uno denuncia, Wilman, estas cosas, vienen y le dicen, eres un regionalista. Estos días yo he estado tuiteando ciertas situaciones con respecto a los ministros anunciados por Lazo. Hice notar que de los 8 hay 5 de Quito. De Quito. Hay uno de Manta, uno de Cuenca y el otro no recuerdo. No hay ninguno de Guayaquil. Y solamente por haber tuiteado, tomen en cuenta que esta es la distribución. Sin ningún comentario, solamente por usted no tiene idea, Wilman. Más o menos unas 40 toneladas de insultos. Ya, retrógrado, muérete, estúpido, amargado, viejo, muérete. O sea, una cosa de loco, por haber puesto un dato, claro, que es el origen territorial de los ministros que han sido anunciados por... entonces y la queja es básicamente la siguiente, Wilman. Dicen, no, es que lo importante es que los ministros sean capaces porque esto no tiene que ver con las provincias, sino con el Ecuador. Lo importante es que son ecuatorianos, dicen. El problema de fondo está en que los ecuatorianos también están en Guayas, también están en Los Ríos, también están en Santa Elena y no tienen por qué morirse más que los que están en otro lugar, solamente porque allá se decide dónde invertir los recursos del Estado. Juan José, hay estadísticas y usted las maneja. ¿Cuáles son aquellas actualizadas en este momento? ¿Podría comentarnos? Son estadísticas de terror. ¿Respecto de qué tema? Respecto de fallecidos, respecto de contagiados. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué análisis tiene? Porque evidentemente Juan José Illingworth
no solamente centra su análisis matemático y estadístico en lo que corresponde a la provincia del Guayas, sino que a partir de allí uno puede tener una dimensión de lo que está pasando en el país, Juan José. A ver, aparte de la fuente de datos que constituyen los cementerios, tenemos una fuente de datos, yo diría, bastante buena, que es el registro civil, que publica las defunciones diarias. ¿Ya? ¿Cuál es el proceso? Alguien muere, los familiares para enterrarlo necesitan el certificado del INEC, Sí, que señor. está firmado solamente por cierto tipo de médicos. El acta de defunción. Y ese formulario, después de un trámite, pasa del INEC hacia el registro civil. En el registro civil hay un proceso de validación, de codificación, porque solo el registro civil le añade ciertos códigos al formulario antes de publicar, como una defunción. Entonces hay un desfase en el tiempo entre que lo entierran y se publica la defunción. Más o menos, yo diría, la mayor parte de las defunciones ya están publicadas como tal una semana después. Antes no. Entonces, yo he analizado las defunciones a nivel nacional y detecté que hay un problema en las provincias que comienzan en el sur con Zamora Chinchipe. Okay. Nuevamente, ayer salió un reportaje terrible porque como no hay infraestructura de salud, tienen que llevarlos a Loja, ¿no, verdad? Y obviamente ya se imagina, Wilman, todas las peripecias de esas familias que desesperadas ven a su familiar que se está muriendo, que se está ahogando, y no hay una pilche infraestructura de salud que el ministerio le ofrezca. Entonces, Zamora Chinchipe es la provincia con mayor tasa de fallecidos por encima de lo normal en el país, ¿no, verdad? Es verdad que es una provincia poco poblada con respecto a otras, pero proporcionalmente al tamaño que tiene Zamora Chinchipe, ¿no, verdad? Y como cada vida, así sea una persona que se muera, es un drama, es terrible, hay que tratar de evitarlo. Efectivamente. Hay que destacar que Zamora Chinchipe tiene, lamentablemente, el liderato en esta proporcionalidad o desproporcionalidad de las muertes. ¿Cuántas personas pierden la vida en Zamora? Increíblemente, son 2,5 diarias, digamos, por 30 días son 75 al mes, pero el tema es que hay que ver por encima de lo normal para ellos. Y ellos están definitivamente, básicamente, duplicando la cantidad de fallecidos, ¿ok? Se está muriendo el doble de lo normal. Y la segunda provincia es El Oro y la tercera es Loja. Entonces, vemos que en esa parte sur del país, está el problema algunos mayor. temen que pueda ser que pueda incluso ser el lugar por donde entra o ha entrado la variante esta famosa brasilera, que es terrible. Y luego contiguo entra en estas provincias con mayor exceso de muertes, están Los Ríos y Bolívar. Entonces, Azuay y Cañar no están en esta lista de top 5, digamos así, ni Guayas tampoco, pero claro, Guayas y Pichincha por su tamaño son las que lamentablemente pues tenemos la mayor cantidad de fallecidos en persona, medido en persona. Proporcionalmente a nuestro tamaño, estas otras 5 provincias tienen más muertos, ¿cierto? Pero esa es más o menos la situación, Wilman, a nivel provincial. Se puede hacer el mismo análisis a nivel cantonal, obviamente es más laborioso, pero no hay cualquiera lo puede hacer. Uno se baja a la base de datos del registro civil, probablemente nos están escuchando muchísimos ingenieros en estadísticas o curiosos de las estadísticas, lo pueden hacer muy fácilmente, comparan con lo normal y sacan el indicador.
Y esta tendencia sigue increciendo. Es difícil saber qué va a pasar en el futuro, ¿cierto? Lo que le puedo decir, Wilman, es que las cifras que yo más conozco, en este caso de Guayaquil y Guayas, indican que hubo una cosa terrible, pues, en marzo, abril y mayo un poquito. Después de eso, gracias a las medidas muy fuertes de confinamiento, tuvimos 4 meses muy estables por debajo de lo normal. Un promedio de 3 personas diarias por debajo de lo normal, que implica, pues, el hecho de que el confinamiento reduce las muertes violentas, ¿cierto? Pero a partir de octubre algo pasó a nivel nacional. Tanto en Guayaquil como en las provincias, en octubre comenzó a subir de a poquito, pero imperceptiblemente. Por decir algo, de 35 diarios en Guayaquil pasó a 39. O sea, no era uno más que los 38 normales. Obviamente yo enseguida alerté a las autoridades municipales, pero se mantuvo en 39 3 meses. En enero ya cambió para mal, o sea, de 39 pasó ya enseguida a, no recuerdo exactamente la cifra en este momento, pero en abril ya estamos por el orden de los 80, 90. Entonces, ha habido un crecimiento, no es que es todos los días constante, de manera perfecta, porque hay un sub y baja, fruto de la naturaleza estadística del indicador, ya que es un indicador que en el fondo es un aglomerado de indicadores, ya que suma todo lo que sucede a todas las personas, y por eso tiene estos altibajos. Pero la cosa, digamos, sí se ha mantenido creciendo permanentemente para mal, y es de esperarse que estas últimas medidas que se han tomado recientemente, pues creo yo, van a ser un frenazo que a nivel de muertes no lo podemos sentir enseguida, pero sí creo yo que vamos a sentirlo en unas 2 o 3 semanas. Juan José, al final de este grato diálogo, quisiera que reitere los beneficios de ese cuadro estadístico que usted entrega al municipio de Guayaquil. Lo digo con el propósito de darle el mejor uso emergente, apropiado en esta crisis sanitaria, y que el resto de alcaldías, de juntas parroquiales, de prefecturas, puedan también emularlo y utilizarlo con el propósito precisamente de al final salvar vidas. Juan José, ¿puede reiterar, por favor, ese beneficio, ese buen uso que le dan a las estadísticas en la provincia del Guayas en las que usted trabaja, por favor? Básicamente el buen uso termina siendo, Wilman, tomar la iniciativa con las brigadas médicas. Recuerde usted que acá en Guayaquil pues, se armaron brigadas médicas que inclusive fueron a ayudar a otras provincias y a otras ciudades. Entonces, esas brigadas reciben la información que yo produzco todas las noches como fuente, y ellos también tienen su propia información de contagios, de atenciones en los centros de salud, mezclan toda la información y toman la iniciativa de ir al barrio. Entonces hacen campañas locales, van casa por casa, entregan ciertas medicinas en forma gratuita. En definitiva, lo que puede hacer el municipio es moverse hacia los hogares realmente, en las zonas en que más víctimas mortales o atenciones médicas están habiendo, porque también hay indicadores de UCIs ocupadas o de personas que piden atención a los hospitales, y como Guayaquil tiene hospital, es muy extensa, tiene, por ejemplo, hospital en el noroeste, una zona muy vasta, por el lado del Fortín, por ahí, y hay otro hospital en el Guasmo Sur. Entonces, se puede monitorear la intensidad en cada macrozona, y de algún modo armar estas campañas puerta a puerta, que es lo que
con los escasos recursos y sin que sea su competencia ni su obligación, el municipio puede estar haciendo. Juan José, muchas gracias, su gentileza. Un honor haber platicado con usted a los tiempos y naturalmente vamos a ser reiterativos con su anuencia, con su gentileza para que pueda atendernos de nuevas entrevistas, nuevas inquietudes respecto de una pandemia que azota a toda la nación y que esfuerzos como el suyo, como el nuestro desde el ámbito comunicacional, apuntan precisamente a la mejora constante de la salud pública de ecuatorianos y ecuatorianas. Muchas gracias, Juan José. Gracias a ti, Wilman, con mucho aprecio. Ha sido un placer verte, así sea por las cámaras pues, del Zoom, y mantener esta relación de amistad y de cordialidad que nació hace muchos años. Juan Que José, tengas un buen día. muchas gracias. Juan José Illingworth, matemático guayaquileño, en su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Hasta pronto, Juan José. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.